Bueno, nuestra empresa es de historia natural, pero con énfasis en aves. Esa es la idea de lo que queremos vender. Claro que es riesgoso, pero nosotros teníamos que aprovechar las cosas que ya teníamos. Tenemos la casa antigua, estamos ubicados en el medio del santuario, tenemos un fondo, tenemos bosque nativo, entonces había que aprovechar eso. Entonces hicimos senderos, habilitamos la casa patronal para alojar a las personas y probablemente si uno empezara de cero sería una inversión demasiado riesgosa para hacerla. Aprovechando los recursos del pasado. ¿Este fondo era tu abuelo? Claro, mi abuelo perdió en esta parte del santuario 300 hectáreas. Eso fue por el terremoto, ¿no? Por el terremoto de 1960, en que el terreno bajó entre 1,5 metros y 2,5 metros. Bueno, del terreno que se perdió para siempre, pero había que hacer algo con la belleza que ganó el entorno. Que ahora sí valoro lo que tengo. O sea, he aprendido a valorar este santuario y el entorno y las aves. Yo antes era cazador, ahora ya lo dejé de lado. También soy pescador y ahora también uso más el catch and release. O sea, uno cambia su mentalidad después de empezar a trabajar con gente que ama tanto la naturaleza. Creo que en Valdivia no sabemos lo que tenemos. Tenemos la reserva probablemente más grande de cisne cuello negro del mundo. Y por supuesto que está en peligro. Uno puede ver, si uno mira los cerros alrededor, como la destrucción del bosque nativo y ahora la futura planta celulosa que va a entrar a funcionar en un par de años más, pone en peligro el santuario. Bueno, la empresa sigue existiendo, a pesar de todos los problemas que hemos tenido. No sé si recuerdas que en esa época yo te dije que no sabíamos lo que iba a pasar con la celulosa. Se suponía que, y prometieron ellos, la mejor tecnología. Aparentemente las cosas fallaron. Según mi punto de vista, la responsabilidad de ellos es ineludible. O sea, el desastre que hemos tenido es culpa de ellos. Como te digo, nosotros seguimos funcionando en birdwatching, pero tuvimos que cambiar desde nuestra página web, en donde prometíamos el humedal con la mayor población de cisne y el centro reproductor de cisne más importante de Chile y probablemente junto con otros en Argentina también. Esto obviamente ha cambiado también un poco el enfoque de la empresa, porque si bien sigo recibiendo gente, ahora tengo que, aparte de los pájaros, contar el problema en el que estamos metidos. Claro.
Y ese es un trabajo que muchas veces es un poco desagradable, porque contar una experiencia mala que se está haciendo en tu país no es muy grato contarlo. O sea, nosotros lo que concluimos fue que la calidad de agua del río Cruces había cambiado ya en forma significativa cuando comparamos los datos de calidad de agua del río Cruces antes versus después el inicio de las operaciones de Selco. Y esa fue nuestra conclusión en ese momento. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que habían, por ejemplo, sustancias como sulfatos, como aluminio, que aguas abajo de la planta estaban en mayor concentración que aguas arriba de la planta, por ejemplo. Entonces nosotros tuvimos la oportunidad de comparar datos. O sea, la suerte que nosotros tuvimos era que para interpretar lo que estaba sucediendo, que habían datos de antes, que había una línea base muy completa. Bueno, cambió, básicamente desaparecieron todas las aves herbívoras, que son las especies de tahuas que teníamos. Que habían alta, tahuas había mucho más que cisnes. Lo que pasa es que es una ave más pequeña, negra, que no llama mucho la atención a la gente como el cisne. La conclusión que nosotros dimos en abril del 2005 se mantiene, en el sentido que los cisnes emigraron del humedal debido a que la fuente principal en su dieta había desaparecido, que era una planta acuática, el lechecillo. Los pocos cisnes que quedaron, o los que fueron quedando, empezaron a debilitarse por falta de alimento y algunos de ellos murieron. ¿Ya? Pero no todo, porque todo el mundo pensó que se habían muerto todos los cisnes. No. Hubo una gran emigración. Claro, el cisne tiene la facilidad de poder moverse y se busca otra casa. Para la gente no es tan fácil. Entonces, tú tienes que tratar de solucionar el problema o adecuarte a él. O sea, nosotros tenemos estimaciones que habrían muerto aproximadamente 200, 250 cisnes. ¿Ya? Nosotros tuvimos la oportunidad de examinar alrededor de 40 cisnes durante la parte inicial de nuestro estudio. Ahora, los cisnes que quedaron y que no fueron capaces de emigrar, algunos de ellos murieron de hemocromatosis, que es algo que no se entendió al principio. Y la hemocromatosis es cuando hay un exceso de hierro en el hígado y ese exceso de hierro produce un daño patológico que puede conducir a la muerte. Y de hecho, algunos de los cisnes muertos, que nosotros encontramos muertos, tenían un peso que indicaba que no estaban muriendo de hambre, sino que estaban muriendo por la hemocromatosis. Y probablemente vayan a ver, los cambios van a seguir sucediendo. Estamos como recién en la etapa de ver lo que está pasando. Probablemente esto va a seguir cambiando. O sea, en esa conclusión, no sé, nosotros sigue muy válida. Es irrebatible a esta altura, yo creo. Es irrebatible porque hemos analizado diferentes hipótesis que abarcan fenómenos que hayan ocurrido dentro del humedal o fenómenos que hayan ocurrido más allá del humedal, como por ejemplo el fenómeno del Niño. ¿Ya? Pero si hubiera sido fenómeno del Niño, por ejemplo, los cisnes no se habrían ido del río Cruces a las pampas vecinas, sino que habrían emigrado a áreas mucho más distantes. ¿Ya? Claro. Y cosas de ese tipo.
está todo, digamos, absolutamente comprobado. Claro. Aquí nosotros estamos obligados, las embarcaciones por la Armada, a entregar lista de pasajeros y por lo tanto es absolutamente empírica las cifras que nosotros manejamos. Bueno, ahí se sentó una baja que se volvió a agravar el año 2005 y que de nuevamente esta temporada del 2007 sigue exactamente igual. Es decir, hubo un golpe, hubo un gran evento que produjo, digamos, que la gente dejase de venir a Valdivia y dejase en esa misma medida, digamos, de tomar nuestros servicios fluviales. O sea, fue afectado el turismo valdiviano. Y no solamente el turismo fluvial, que fue el primero que se vio afectado, digamos, tú entenderás que cuando tú tienes un producto de lujo, como era el Santuario de la Naturaleza, y ese santuario desaparece de la noche a la mañana, porque sucedió efectivamente así, eso produce desde luego un golpe muy grande y la gente lo entiende. Esto fue una noticia nacional, internacional, y seamos sinceros, o sea, nadie quiere ir a pasar vacaciones o estar mucho tiempo en un lugar o a lo mejor tomar un barquito por ríos que están cuestionados desde el punto de vista ambiental. Una de las cosas también importantes ha sido el cambio visual del humedal. O sea, nosotros tenemos imágenes recogidas hace tiempo atrás, antes del funcionamiento de la planta y además por otras razones, incluso totalmente distintas. O sea, veníamos por otras razones, pero aprovechamos de grabar el humedal y los hábitos, el cambio de color del agua. Y eso, todas las personas con las cuales hemos hablado, que han vivido por mucho tiempo alrededor del humedal, nos han dicho que ese color que tiene ahora no lo tenía antes. Bueno, a ver, yo no llevo tanto tiempo, yo tengo una parcela en el río Pichoy, que es uno de los afluentes del río Cruces, ¿no es cierto?, durante 13 años, y nunca había visto las aguas tan oscuras como están ocurriendo en los últimos 3 periodos estivales, incluyendo el presente, ¿ya? No solo es el color, sino que si uno mira de cerca es lo que ve en el agua. ¿Ya? Eso llama la atención, ¿no? Y lo que se ve en el agua son flóculos, son partículas que se han agregado y que se mueven, ¿ya? Y esas partículas, ¿no es cierto?, si uno analiza eso, tienen un alto contenido de materia orgánica, pero a ese alto contenido de materia orgánica o a esa matriz orgánica se adhieren, se quelan, se agregan, ¿ya?, metales pesados. Y entre esos metales pesados están el hierro, el aluminio y el manganeso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como eso viene en un río, que no es un río, sino que es un estuario, avanza, choca con la onda mareal que viene desde la parte baja del estuario y se produce una precipitación sobre las plantas. Y eso es lo que explicaría entonces el por qué las plantas de luchecillo tenían, ¿no es cierto?, los restos sobre las hojas, estas costras con metales pesados. Mira, yo no soy jurista, ¿verdad?, pero a mí no me cabe la menor duda que aquí se han transgredido los derechos humanos, ¿ya? Se ha transgredido el derecho a la libertad de trabajo. Cuando tú has tenido, aquí hay gente que ha abandonado sus embarcaciones porque no han podido seguir pagando el mantenimiento, etcétera, etcétera. Otros están desesperados por venderla. Antes, si cada uno teníamos una plantilla de 20 trabajadores, hoy día tenemos el mínimo exigible, digamos, por las autoridades marítimas. Y por otro lado, digamos, el derecho a vivir en un ambiente limpio. A ver, esos son derechos humanos y son derechos constitucionales. Se transgredieron impunemente. Y tú ves que no hay una respuesta. Y no hay una respuesta adecuada, ¿ya? No hay, digamos, una actitud que tú digas, este asunto, hasta aquí llegó, aquí hay un corte. Yo no me puedo imaginar, Pablo, que los finlandeses, canadienses, hace poco se inaugura una planta de celulosa en Leipzig, Alemania. Los alemanes, con el concepto que se dio de medio ambiente limpio que tienen, la iban a dejar funcionar con una tecnología que no hubiese sido la adecuada, ¿ya? Evidentemente que no, ¿ya? O sea, está todo controlado, o sea, puede existir la planta. Claro.
Si ese no es el tema, si ese no es estar a favor o en contra de la planta. Aquí lo que estamos defendiendo, digamos, es que esta planta no contamine y a su vez, producto de la contaminación, perjudique otro tipo de actividad económica. Ese es el cuento de fondo, que no se confundan. Claro, si ese no es estar en contra de la celulosa. Sí. Hombre, de repente si no hay más celulosa, no hay más libros, viejo, ¿no? Claro. Bueno, y nos empezaría a aterrar. El tema es cómo se elabora esta materia prima. ¿Tú crees que en esto debiera haber alguna responsabilidad más fuerte del Estado? Claro. El compromiso de los recursos para poder hacer, por ejemplo, monitoreos constantes, Pero claro, tener información pública. Claro, y eso no es que lo diga yo, o sea, eso está por convenio, o sea, el humedal, una vez que fue designado como sitio Ramsar, el Estado tenía que, entre las cosas, estarlo monitoreando continuamente. Pero no solo las aves, monitoreando continuamente todos los diferentes componentes del humedal. Y eso no sucedió, digamos. No sucedió, o sea, gracias a la CONAF, ¿no es cierto?, con esfuerzos enormes, porque con recursos muy limitados, tenían todos sus censos de aves que ayudaron montones, ¿no es cierto?, al principio, para decir qué es lo que estaba ocurriendo con la avifauna. Pero nunca no se monitoreaba la transparencia del agua, cosas simples, la conductividad del agua, los sólidos, los metales, cosas de ese tipo. Y eso, como un sitio Ramsar, continuamente tiene que estar siendo monitoreado. La solución parte, digamos, porque la planta emplee la tecnología adecuada, ¿ya? Porque tampoco yo creo en la salida al ducto, porque eso tiene mucha resistencia, el ducto al mar, ¿ya? Además hay mucha gente que vive ahí, digamos, a la orilla del mar, que tienen, qué sé yo, concesiones y cosas que se van a ver afectadas, ¿ya? Entonces, tenemos un problema instalado ahí. Ya tenemos un problema instalado que dice que si mientras no se solucione ese problema, difícilmente podemos revertir la situación valdiviana, con el turismo, a ver cómo nos promocionamos, volvieron los cisnes, los ríos están absolutamente libres de contaminantes. ¿Qué hacemos de verdad? ¿Ya? Entonces, nosotros todos los valdivianos, no te quepa la menor duda, todos los valdivianos tenemos ganas que este tema se solucione. Yo creo que eso es un problema que tienen todos los países en vía de desarrollo. Tú ves, China está creciendo un 10%, pero a un costo ambiental muy alto. Y en Chile está pasando lo mismo. O sea, todavía se hacen grandes proyectos con alto costo ambiental, digamos, pero un impacto económico muy fuerte. Entonces, hay que llegar a un equilibrio en esa cosa.
tenemos todo el río repoblado, sobre todo para trabajar en época de invierno, cuando el mar está demasiado malo. Trabajamos los cerros en el río. Nos sirve para solventar los gastos, ya sea de cuentas o para parar la olla simplemente. ¿Me llaman el maná usted? Claro, en tiempo de hambruna le llamamos el maná porque es una forma de sobrevivir. Una de las características de que tengamos este recurso en forma tan expresada aquí, nos indica que hay poca contaminación, de que se desarrolla bien y que ustedes han logrado incluso repoblar. ¿Es un recurso en riesgo en caso de que el río o el mar acá tuviera una fuente de contaminación? Claro, es un riesgo latente que corremos nosotros si, por ejemplo, una empresa llegara a contaminar. Moriría todo lo que es producto en el mar, tanto la pesca como los moluscos. Hay chorito, merluza, fresca, buena la sierra, fresca, barata la sierra, buena. Bueno, nosotros tenemos variedades de recursos. Por ejemplo, las áreas de manejo tienen el loco, que es un producto casi todo de exportación. Tiene erizos, lapas, que son los recursos principales que están en el estudio ESBA. Está la jaiba, que son fauna acompañante, por decirlo así. Picoroco, choro tenemos en el mar tanto como en el río. En el río tenemos todo sembrado, el río lo tenemos con choro zapato. Hay cholga, hay trumulco, piure. O sea, tenemos variedades de recursos. Tiene una diversidad bastante importante. Es lo que es marisco, efectivamente. Y en peces tenemos lo que está saliendo más en este momento es sierra. Hay corvina, hay gallo, roalo, pejerrey. Y bueno, más a la altura que se anduvo pescando la reineta. Ya, perfecto. Que hay bastante también. ¿Siempre se pensó que el ducto al mar tendría que ser en Mewin? En un principio lo pensaron utilizar tomando la franja fiscal y saliendo aquí a la playa. Ya. Eso fue en un principio, en el 96. Ya. 96 hasta el 98 duró esa problemática también con la empresa, cuando a las finales, por otra alternativa, optó por el río Cruce. Quería tirarlo aquí, Ya. 1 kilómetro más adentro, ¿no? El problema es que aquí es muy bajo, es bajo la costa. Una hora hacia afuera no tiene 25 metros de hondura, entonces es bajísimo. Valdivia no se opuso al ducto. Valdivia inclusive estaba enojado con Mewin. O sea, las personas de Mewin no eran bienvenidas a Valdivia cuando estaba el problema de que querían instalar en primera instancia su ducto. Yo creo que no nos dejamos engrupir, no nos dejamos pasar por encima, ¿no es cierto?, por el sistema establecido, el sistema político y medioambiental que hay en Chile. En cambio, Valdivia, socialmente o numéricamente, ¿no es cierto?, mucho más que este pequeño pueblo de Mewin y que las comunidades lauquenses que están acá y otras caletas, ellos se dejaron prácticamente engrupir, o yo creo que sí se dejaron, porque ahí hay personas que no son ignorantes,
científicos, técnicos, ¿no es cierto?, a gran nivel. Entonces, ahí se confirma lo que yo siempre he dicho. ¿De qué nos puede valer mucho la gran tecnología, los grandes avances científicos, y hoy día en parte esa ciencia o ese tecnicismo, haciendo uso de la tecnología, muchas veces le han pasado las peores cosas? Para nosotros primero Mehuen en esto es emblemático. Creemos que nosotros tenemos algo que a nosotros nos mueve en esta zona. Este es un sentido de pertenencia de la zona, pertenencia del lugar en que nosotros estamos, vivimos, tenemos nuestras actividades económicas, en el fondo actividades de subsistencia, pero nosotros estamos aquí. ¿Nosotros qué decimos? Esto es nuestro, ¿ya? O sea, tenemos un sentido que decir, ¿sabe qué? Y como es nuestro territorio, y en nuestro territorio son nuestras leyes, y son nuestras formas de vivir, que esto nosotros no las queremos cambiar, ¿ya? En Valdivia no fueron capaces de demostrar, científicos, estudiosos, estudios de impacto ambiental, ¿no es cierto?, en donde tuvo que ver la CONAMA, la COREMA, las autoridades políticas de este país, diciendo que no, esto no va a contaminar, y ahí están los hechos. Aquí nosotros no estamos haciendo un acto político, sino que lo que estamos haciendo es defender nuestra fuente laboral. Nadie en Chile, ni siquiera el gobierno, la institucionalidad del gobierno, en este caso ambiental, se ha hecho cargo de las cosas que han ocurrido en Chile. Sí, aquí hay que ser muy claro. Aquí han ocurrido cosas históricamente en Chile, desastres, y nadie se hace cargo. Claro. Hay gente que terminó, por ejemplo, en el Golfo de Arauco. Así es. Hay gente que terminó con sus actividades, simplemente se terminaron, no hay más. Nosotros estamos a favor de la vida sí o sí, y de la armonía con la vida, es decir, con la naturaleza, hasta el último insecto. La idea original es que venga por esta cuenca y me decían caiga a más o menos 1000 metros al interior del mar. Esa es la idea del proyecto. Hace 10 años atrás, claro, esa era la idea. La idea era utilizar justamente la cuenca, que si tú cuando viajas de San José aquí a Mehuen, es prácticamente plano. Claro. ¿Ya? Utilizando la franja fiscal por un lado, y después para internarse aquí justamente en la mitad de esta playa grande, internándose unos 1200 metros. Esa era la idea original, después de que le rechazaron la descarga en el cruce, ¿ya? Pero originalmente estaba pensado la descarga en el mar, no en el cruce. No, antes el proyecto fue ideado con una descarga al cruce, pero con tratamiento secundario, ya. Lo cual fue rechazado por los ambientalistas, tanto de Valdivia, CODEF en ese caso, la Unión, entre otros, obligó en este caso a la COREMA, décima región, a tomar algunos tipos de resguardo en el sentido de decir, ¿sabe qué? Nosotros vamos a aprobar el proyecto, pero los vamos a quedar así con más o menos, pero si me cumple tales cosas. ¿Va a vaciar en el río Cruces? Sí, pero como tiene calidad de santuario más abajo, lo va a hacer con un tratamiento terciario. Y si no quiere vaciar aquí, entonces va a tener que ser en otro lugar con un tratamiento secundario, en este caso, o también podría ser en el mar. Y lo dice esa resolución. Y ahí recién, en ese momento nace la idea de
de descargar directamente en el mar. Estamos hablando del 96, estamos hablando de mayo, junio del 96. Pero no era original en el proyecto la descarga en el mar. La Constitución dice claramente que es deber del Estado preocuparse que las personas vivan en un medio ambiente libre de contaminación. Aparte de eso hay tratados del gobierno, hay acuerdos de protocolo y en todo dice exactamente lo mismo. Hasta la Armada chilena dice que ellos están para defender lo que es el litoral y que no se contamine con nada. Se rompe toda estas normas que al final nosotros tenemos como mapuches para vivir y convivir con un territorio y todos sus recursos naturales que allí hay, ya sean recursos naturales mirados desde un punto de vista económico, hay recursos naturales que para nosotros tienen que ver con la medicina y la salud, hay recursos naturales que tienen que ver con el aspecto cultural netamente, con el aspecto religioso, filosófico mapuche. Entonces es un atentado a la vida plenamente, desde donde se mire, no solamente porque se atente al hombre, a la vida, basta con que se atente a algún recurso natural, es ya es una cadena de atentados, ¿no es cierto?, en donde toda la naturaleza, incluido nosotros, podemos sufrir grandes transformaciones. Se dice que ustedes, punto menos, que han tenido una escuela de guerrilla. Bueno, yo creo que eso es lo que quieren hacer aparecer, como que hay una escuela de guerrilla, ¿ya? Pero no, esta gente son pescadores, son mapuches lafquenche, que viven de las actividades del mar, de subsistencia del mar, de lo que el mar les entrega, ¿ya? Entonces no hay lugar para una escuela de guerrilla. Claro. A nosotros nos han llevado a tomar algunas decisiones que a lo mejor aparecen como un poco violentas, pero es que la violencia, se podría decir, como uno dice, la violencia engendra violencia. Los otros a lo mejor no vienen, Celulosa Arauco no vendrá con un palo o piedra, pero tienen otras formas más violentas que esa, de utilizar la institucionalidad del país. Entonces, la institucionalidad armada del país, eso nunca visto. A nosotros nos han violentado. Nosotros no somos guerrilleros, somos gente que está decidida simplemente a defender nada más. Acá se lucha por un ideal y ahí está el error. Y cuando uno lucha por un ideal, lucha hasta las últimas consecuencias. Nosotros lo que tenemos es una zona que nos pertenece, también nos pertenece por ley. Hay 5 millas para la pesca artesanal. Así es. Eso es nuestro. Así que no permitimos que se nos hagan cosas dentro de nuestras 5 millas. Y bueno, nosotros los mapuches luchamos fuertemente por eso, porque no se nos destruya la tierra, el territorio, y para poder dejarle una herencia a nuestros hijos el día de mañana. Una herencia que ellos también, con la buena esperanza y con las ideas que uno pueda dejarle, y que sigan conviviendo con ese territorio. Ya se formalizaron las áreas de manejo en la zona, hasta la última, donde se dieron los incidentes en el mar, que nosotros le llamamos peyuco, pero que hoy día está en manos de los pescadores. O sea, legalmente no existe un lugar para poder instalar una tubería, porque Celulosa Arauco tiene que cumplir la normativa, y dice que la normativa es que ellos tienen que solicitar una concesión marítima para instalar un ducto. Pero como ya está todo cerrado, está a nombre de los pescadores artesanales. Los pescadores no son solamente los pescadores artesanales de los sindicatos, sino también ahora también están la nueva figura, que son las comunidades, las asociaciones indígenas de pescadores, que también son propietarias en este caso de las áreas de manejo. Nunca hemos dependido de una empresa X, de un patrón humano, históricamente, en los territorios del borde costero. Prácticamente nunca, que yo sepa, sino que nuestro patrón económico es el mar, es el río, es la tierra que tenemos las comunidades mapuches. Somos todos uno solo y nos marcamos en una sola línea. Y las diferencias, los roces que hayan habido entre dos personas o entre tres o en una agrupación con otra, eso se obvia. No se toma en cuenta, no se considera, y todos unimos fuerza y luchamos por una sola causa. Eso es lo importante, eso es lo bueno que tenemos nosotros. Bueno, yo dije que actualmente estamos unidos con
un tema que nos afecta a todos de alguna u otra manera, algunos quizás con una visión más meramente económica, mirando ciertos recursos, ¿no es cierto?, que puedan eliminar la contaminación, y desde el punto de vista nuestro como más sociocultural, o sea, a todos los habitantes del borde costero, del territorio marítimo, hoy día nos afecta de una u otra manera. Esta defensa tiene que hacerse mediante una alianza, ¿ya? Y las alianzas se hacen no entre pescadores, sino entre los usuarios, entre los que habitan el borde costero, en este caso, pescadores, mapuche lafkenche. Y el conflicto está hoy día, no sé cuánto irá a durar. A lo mejor no vamos ni en la mitad de esta etapa, pero ahí estamos conscientes que hay que resistir hasta el último momento. Lo que tenemos acordado de aquí que no podemos sentarnos a dialogar con la empresa. Para nosotros aquí hay una postura clara y eso es inquebrantable. Con la empresa no vamos a hablar, no tenemos nada que hablar con ellos, no tenemos temas pendientes que hablar con ellos, no hay. Y como no hay temas pendientes, no vamos a hablar nunca con ellos. ¿Me entiendes? Porque el único tema que se podría hablar con ellos sería una eventual salida al mar. Claro. Pero que hoy día no se puede. Hoy día por la ley, que son las áreas de manejo están por ley, no pueden corromperse, no se pueden pasar por encima de ellas. ¿Sí? Lo otro es que estamos dando los golpes y la resistencia en el momento preciso, con pasos adelantados, con el solo hecho de no dejar hacer estudio de impacto ambiental. Y esa es la gran diferencia del resto de los conflictos en este país o a nivel de continente, que luego de que hacen estudio de impacto ambiental la gente empieza a protestar, la gente empieza a levantarse, o luego de que hay gran parte de la obra hecha, la gente empieza a hacer su protesta social. Esa es la diferencia de este conflicto. Aquí no hay nada hecho, ni siquiera estudio de impacto ambiental. Nosotros sabemos que es el punto clave, no dejar hacer estudio de impacto ambiental, porque de lo contrario todo el resto se da por hecho. Políticamente eso ya está aprobado, incluso desde antes que se hagan los estudios de impacto ambiental. Entonces esas son un poco las diferencias del resto de los conflictos que nosotros hemos visto a nivel de país, incluso a nivel de continente. No al ducto. Nunca hemos dicho no a la planta, porque sabemos que el progreso, ¿no es cierto?, lo que quieren es ganar recursos, ganar plata, pero no quieren invertir. Hay bastantes tecnologías para hacer. Es cosa de que ellos ubiquen alguna que les dé lo que ellos necesitan, aunque gasten un poco más, pero por lo menos crecerían cualitativamente y no cuantitativamente como lo quieren hacer ellos. A mí me molesta el solo hecho de ver, por ejemplo, a personas que juntan platita todo el año porque trabajan en la ciudad. Y yo sé cómo trabajan en la ciudad. Son las zonas. Pero es terrible el método que se usa. Y juntan peso a peso para poder salir a veranear. Y estos lugares son uno de los destinos de estas personas. Y no estoy hablando solamente de las personas que tienen dinero. Estoy hablando especialmente de las personas de las poblaciones populares, donde se hacen esfuerzos para hacer esto. Que nosotros, especialmente Mewin, el mensaje que nosotros le estamos resguardando este mar para que ellos vengan para acá. Un mar que con toda seguridad se vengan a bañar, vengan a disfrutar los alimentos, consúmalos con toda confianza, porque aquí nadie se enferma, porque aquí, como dice uno, es una zona libre de contaminación. Ese es nuestro mensaje. Con toda confianza, Mewin, nosotros luchamos, nosotros colocamos el pecho, pero en este caso no lo colocamos por nosotros nomás. Aquí hay todo una red de beneficiarios, ¿eh? Así que por lo tanto es nuestro esfuerzo y esperamos que, así como mucha gente se nos está sumando, sigan sumándose a esto, ¿ya? Este no es una pelea cualquiera, es una pelea por el patrimonio, por el bienestar de la gente, para que la gente tenga un lugar digno, limpio, donde venir. Y eso es muy bueno. Me parece interesante. Yo no puedo dejar de agradecerte la oportunidad de poder estar acá con esto que estamos haciendo, que tiene que ver con una historia país, porque sí lo hemos dicho desde el inicio. Pero siempre queda la duda. Llegará el momento en que, tal como pasó con Ralco,
¿Pudiera doblegarse más bien? No, porque para nosotros, nuestro mar, nuestra forma de vivir no tiene venta, no está en venta. Lo hemos dicho, no estamos a la venta. Y no hay plata que va a pagar todo esto. Aquí hay gente anciana, aquí hay un remanente de tanto de jóvenes y de niños que ellos necesitan este lugar. Así que por lo tanto no hay acuerdo económico, no hay negociación alguna que se pueda lograr en este lugar. Este lugar no es la 8ª región, así que se olviden de eso. Mewin no se vende, así que por lo tanto pueden hacer o pasarse las películas que quieren al interior de la moneda, pásense las películas que quieran, lo pueden hacer, pero aquí de negociación no va a haber. Estamos contentos porque tenemos mucha fe y esperanza que este ejemplo pueda servir para otros casos y ahora en adelante pensar mucho más cuando tomemos una decisión que tiene que ver con el crecimiento y el desarrollo por el cual nosotros también estamos. Pero, eso sí, en equilibrio. Nos vemos con estos temas tierra adentro de la gente nuestra, de aquellos que muchas veces tienen pocas posibilidades de decir lo que piensan. Nos vemos la próxima semana.